En nuestro medio local y regional tenemos personalidades que aportan desde su quehacer a nuestra comunidad. Te invito a que juntos conozcamos el lado B de estas personalidades, sus inicios, sus anhelos, sus proyectos, su vida. Soy Fernando Ávila Ruarte y esto es A la Par. Bienvenidos a La Par. En esta oportunidad tenemos la visita de una persona multifacética. Es docente, investigadora, gestora cultural y militante. Así que, bueno, un placer tenerla en este ciclo A la Par. Bienvenida, Aldana Cuello. Gracias, un gusto, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias antes que nada de poder aceptar esta propuesta y bueno, y acá vamos a estar charlando, conociéndote un poco sobre toda tu trayectoria que es bastante amplia, sobre tu vida personal y bueno, y vamos a ir indagando un poquito para que quien está del otro lado podamos conocer un poco más sobre quién es Aldana Cuello en realidad. ¿Sí? Vamos a por ello. Bueno, una de las características tuyas que siempre está presente en todo es justamente tu perfil profesional. Vos sos licenciada en filosofía, ¿verdad? Sí, estudié filosofía, estudié en Tucumán, me recibí y luego volví a La Rioja y comencé a trabajar como docente de filosofía. Pero así es. Bien. Esa es mi profesión de base, digamos. Y en base a eso, si vos tuvieras que contarle a alguien o yo diría como convencer a alguien sobre la filosofía, ¿qué es para vos la filosofía? Es todo un proceso porque es muy biográfico para mí y es una gran pregunta. ¿Qué es la filosofía como en términos conceptuales o desde un lugar más quizás académico? Es una cosa que nos podemos decir, bueno, es el amor por la sabiduría, si vamos hacia lo etimológico, podemos tomar diferentes autores. Pero en lo personal y en este proceso también de mi vida me di cuenta de que la filosofía significa para mí un poco aprender un concepto integrándolo a la vida, ¿no? Es como eso, la filosofía es una forma de vida para mí. Eso te quería preguntar porque muchas veces cuando uno dice que es filósofo o habla de la filosofía es como algo muy elevado, muy incluso hasta elitista, ¿no? Pero creo que puede ser más cercano, que en la vida cotidiana encontrás filosofías. Sí, lo que pasa es que esa referencia a la filosofía como una élite viene un poco también de mano de que pensar es una actividad como más abstracta y en algún punto no es abstracto, pero para mí no, digo, pero sí históricamente y dentro de la persona que está todo el día pensando, escribiendo, encerrada en un escritorio es una persona que nada, y si puede vivir de eso, es una persona que tenía muchos privilegios en medio de un sistema que te lleva a producir todo el tiempo y con un orden de temporalidad muy distinto que el que uno tiene cuando uno crea pensando. Entonces, para mí la filosofía es un poco llevado a eso, que es un problema, el problema de la materialidad. Claro, exacto. Y de cómo nos vinculamos. O sea, para mí reflexionar, que es lo que hacemos en filosofía, y esta vuelta sobre uno mismo todo el tiempo, es a través de una conexión con la materia. Yo no puedo, digamos, como desprenderme del contacto con lo que se mueve, lo que cambia, lo que me transforma y lo que me interpela, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un concepto filosófico que lo aprendes en una academia, en la universidad o en un libro, en un texto, para mí termina de ser aprendido y comprendido cuando lo integras a tu vida, cuando lo integras, digamos, de alguna manera a estas experiencias y ahí es cuando el concepto para mí ingresa y estamos haciendo filosofía. Bueno, en base a lo que estás diciendo, se me ocurre en este momento si podemos tomar la filosofía digamos, de lo popular, ¿no? ¿Vos crees que en la actualidad esta filosofía popular está bien vigente, se hace presente o por ahí está un poco así oculta, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces la filosofía popular, ¿no? La de la gente, la de lo común, da mucho material, lo que vos decís, para poder reflexionar sobre la realidad de alguna comunidad, de alguna región incluso, ¿no?
Yo creo que está vinculado, si existe una filosofía popular, cosa que es muy difícil también, lo trabajamos en el congreso que hicimos acá de filosofía, Congreso Popular de Filosofía, y discutíamos un poco si hacíamos un congreso popular o una filosofía popular. Y llegamos a la conclusión de decir, vamos a hacer un congreso popular de filosofía, porque el desafío es muy grande. Pero creo que yo encuentro por lo menos eso, lo que estás queriendo decir con respecto a lo popular y todo los significantes que hay alrededor, con las luchas sociales, con el feminismo, con todos estos movimientos sociales y luchas que surgen, digamos, del encuentro entre varias personas que van a reivindicar algún derecho. En algunos casos será eso, en otros casos es, no sé, buscar otras respuestas a los problemas del mundo, ¿no? Creo que ahí podemos llegar a encontrar esto que decís vos como algo más popular, porque lógicamente los conceptos o las ideas o lo que se puede llegar a crear en todo este proceso, digamos, reflexivo, surge de algo que es colectivo, algo que es social, y eso sí es popular en ese sentido, porque es del pueblo, nace del pueblo. Justamente vos tocaste una palabra que creo que surgió de estas filosofías populares y que es todo el movimiento feminista, y vos sos militante feminista, ¿no? En base a eso, ahora te repregunto, por decir así, ¿cómo vos ves o cómo haces la diferencia entre lo que es ser femenina o femenino y ser feminista? ¿Cómo haces esa diferencia que hay, obviamente, pero desde la vivencia, ¿no? ¿Cómo vos haces esa diferencia desde tu propia experiencia porque sos militante feminista? Claro, creo que tiene que ver con los procesos identitarios y de cómo nos autopercibimos, mujeres o varones, y cómo eso también, creo que el feminismo ahí interpela un poco esos conceptos justamente de género. De hecho, en todas las teorías feministas, el género es una categoría que siempre se va a estudiar, se va a indagar y se va a reflexionar desde diferentes lugares, ¿no? Y para mí tiene que ver un poco con eso, o sea, hablar de la feminidad, creo que es hablar de todos estos elementos que históricamente van como cambiando, modificándose, pero bueno, creo que hay una relación histórica donde podemos encontrar también social, cultural, etcétera, donde podemos encontrar definiciones acerca de lo femenino y lo masculino. Y en ese sentido, para mí, digamos, autopercibirme mujer, para mí significa un poco discutir todo el tiempo también con todo eso. Bien. Entonces, porque me reconozco como mujer, me autopercibo así, es un poco el género y el sexo designado a nacer también. Entonces, esta cosa de también cómo nos entendemos desde el cisgénero, ¿no? Desde el cisgénero. Y entonces, son todas cosas que el feminismo interpela y genera discusiones, ¿no? Entonces, para mí... Bueno, pero está bueno eso. Está buenísimo. Está buenísimo que se ponga, digamos, en la mesa, poder ver estos conceptos, pero por una razón de que podamos también educar de ese lugar a la comunidad en sí, ¿no? Porque muchas veces hoy por hoy continúan, digamos, las batallas por parte del feminismo ante tanto temas que todavía sin resolverse, ¿no? Desde la identidad de género, desde las identidades, de diferentes tipos de identidad. Pongo claro. Identidad de género porque hoy por hoy se está muy en telejuicio esa parte. Entonces creo que el feminismo aportó mucho desde ese lugar para poder empezar a ver, digamos, esos términos desde otros lugares y un poco más cercanos, ¿no? Tal cual. Y yo creo que el feminismo es un movimiento cambiante, que tiene que ir adaptándose y que se va adaptando también a las demandas de cada época. Y hoy estamos en un momento muy diferente al que vivimos. Yo creo que vivimos como una primavera feminista en algún momento en la Argentina y hoy estamos en otro proceso que es parte también de la evolución. Que es parte de toda esa transición, de todo ese proceso y que nos está demandando otras salidas y otras respuestas porque los problemas también son distintos. Pero sí creo, y esto sí me parece como muy importante, y es que de alguna manera cuestionar los mandatos o roles de género lo que hace es que podamos un poco ampliar la búsqueda sobre quiénes somos.
¿no? Y poder identificarnos no solo con aquello que deberíamos ser, según... Ahí entra bien la filosofía, o sea, ahí entra un montón. Un montón, por Claro. saber de dónde venimos, qué somos y para dónde vamos. La famosa pregunta, el camino que hay claro. que recorrer en la vida. Y bueno, y acá tiene más que sentido, o sea, ¿quiénes somos en realidad en esta sociedad, en esta comunidad y poder hoy? hacernos esa pregunta, porque cuando esa pregunta no está habilitada en una sociedad, bueno, lo que nos queda simplemente es reducirnos en un horizonte muy chiquito y no poder darnos más respuesta que aquello que nos dicen que tenemos que ser. Entonces el feminismo lo que hizo fue ampliar esa pregunta y habilitar el espacio para que podamos decidir quiénes queremos ser, digamos, autopercibiéndonos varones, mujeres o travestis, trans, bisexuales, o sea, con todas esas... con ese abanico. Con todo ese abanico que también tiene que ver con la identidad, porque totalmente. Las identidades culturales también son identidades políticas, las identidades políticas, y son identidades políticas porque también son perseguidas, ¿no? Entonces, por eso hay algo ahí muy importante que está en relación a cómo opera el poder, cómo funciona el sistema de poder respecto de las identidades. No es casual, digamos, que a determinadas mujeres en la historia se las haya perseguido porque también tenían determinados, no sé, sus personalidades quizás... esto lo cuento siempre con respecto a la Casa de Brujas, y hace poco, porque fue 31 de octubre, estuvimos charlando un poco respecto de eso, y de cómo tenían un temperamento que iba en contra, en principio, del desarrollo, digamos, del capitalismo, la transición al capitalismo, que esto lo dice Silvia Federici, y por otro lado, mujeres que están, de alguna manera, rompiendo o cometiendo esta cosa de un desacato a algún mandato y a alguna norma de género, y por eso tienen que ser castigadas socialmente. Y lo mismo le pasa a los varones. Sí. Entonces, un varón que se atreve a sentir, que se atreve a emocionarse y que rompe con el mandato del varón que tiene que proveer, que tiene que ser agresivo, que su potencia masculina se refuerza con la agresividad, en nuestro caso con la obediencia y la complacencia. Un varón que se atreve a eso está rompiendo también con un mandato y también va a ser excluido por sus pares o por la cofradía de varones. Y que pasa un montón. Y el feminismo también los abraza. Digo, en ese punto es creo el proceso que estamos viviendo hoy con el feminismo, y que me parece hermoso. Obvio que es hermoso, porque estamos por ahí evolucionando de esa manera de pensar, sobre todo en las masculinidades, que muchas veces son frágiles, ¿no? Y que son muy frágiles. Y que por ahí no nos permitimos trascender un paso más por estas miradas que por ahí reprimen, ¿no? Desde el pensamiento, desde las emociones, desde el sentir también, ¿no? Y concretamente porque es material, o sea, volvemos a esto de la materialidad que hablábamos al principio, ¿no? Como esta cosa de la teoría y la práctica de la materia y y el pensamiento, la forma, o el cuerpo y el alma, o sea, todas estas... como pienso también como dicotomías o formas de diseccionar la humanidad que hacen mucho daño también en ese sentido, y que va directamente sobre lo que sucede. Sí. Es clarísimo. Va directamente sobre la materialidad. Porque recién hablaba de la materialidad y bueno, ahora queda un poco más claro a qué te refieres con la materialidad, que son estas experiencias propias que se está viviendo y que se hace cuerpo. Porque ¿no? te lastima tu cuerpo. O sea, no es que me Exactamente. lastima a mí, que tengo, o sea, en el mundo de Aldana, en el mundo de Fernando y en el mundo de... Me lastima que me excluyan porque me autopercibo mujer, me autopercibo varón y quiero vivir mi masculinidad o mi feminidad o cualquier otra forma de identificación de determinadas maneras con cierta libertad. No es que sucede en mi mundo, sucede en un mundo material, o sea... Tenemos los datos todo el tiempo, encima tenemos eso, ¿no? Recurro a los datos para mostrar también esa materialidad concreta hacia la vida y el cuerpo de las mujeres y de los varones y de todas las personas que bueno, que es un poco eso, ¿no? Que cómo afecta directamente a nuestro cuerpo y a nuestras vidas. Mira, me encanta. Creo que podemos estar 3 ciclos hablando de esto, porque es más tenía como para hacerte otras preguntas que fueron ahí, digo, porque esto de la Casa de Brujas es un tema tan alucinante, cómo fue todo, hacerse análisis preciso. Pero ¿cómo eras cuando eras esa pequeña? ¿Qué te fascinaba? ¿Qué eran las cosas que te atraían?
ya tenías, digamos, un acercamiento, mejor dicho, hacia esto que después fue como una profesión tuya? ¿O alguien fue un referente en tu Sí, niñez que te ayudó, por ejemplo, a poder empezar a transitar este qué camino? linda pregunta, me encanta, es muy bonita, es muy conmovedor recordar siempre la infancia, ¿no? Y sí, creo que mi hermana estudió abogacía, es abogada y recuerdo que ella es la que me enseñó, por ejemplo, el mito de la caverna, ¿no? Porque lo vio en primer año de la carrera de abogacía en filosofía. No sé, yo era muy chiquita, 10 años, tenía 10 años. Y Eh, ella estaba estudiando ya. claro, ella estaba en primer año de abogacía y, y ella estudiaba y me contaba a mí lo que estudiaba. Entonces me había contado el mito de la caverna. Y yo quedé impactada, ¿no? Y ahí está esto también de que, bueno, hay una filosofía para niños también muy bonita. Eh, no sé si para niños, digo, la filosofía puede ser para niños también. Y me encantó, entonces salí y le conté a todos mis amiguitos del barrio sobre el mito de la caverna. Y entonces, bueno, hay una relación ahí como muy afectiva eh, con respecto a la filosofía y después, a los 16 años, en una de mis crisis existenciales, de cuando pasas en esas crisis, digamos, de adolescente, un poco que tenés más o menos a esa edad, yo la tuve a los 16 años, tuve una que me llevó a pensar otras cosas y a vincularme con la filosofía, pero fue como muy casual también, fue una casualidad. Y me encontré con un libro de Kant, además, como, Tremendo. sí, que era La metafísica de las costumbres, Ujú. y me encontré con Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Yo no sé si entendía todo, pero entendía algo que me llevaba también como a esta cosa de rumiar, ¿viste? Me obsesionaba, o sea, era como una página, quizás podía estar un día entero con una sola página o con una sola frase para tratar de descifrar, porque lo que Claro. tiene la filosofía es que hay algo de descifrar también, y por eso hay tantas discusiones y se puede reflexionar mucho y debatir, porque hay algo de descifrar, hay algo del interpretar, hay algo de que el concepto que está ahí es un concepto que se dijo en una época, que lo dijo un filósofo, que lo dijo en un contexto, que podemos como académicamente lo podemos ubicar de una manera pedagógicamente para entender de dónde surge, cómo surge, para qué, etcétera. Pero después está esto de cómo ingresa en tu vida. Y eso me parece maravilloso, ¿no? Como, Claro, exacto. y es esta vinculación de nuevo entre... Ujú. Bueno, marcaste tu adolescencia, o sea, Sí, Marco. obviamente, pero ¿eso fue el punto de inflexión que te llevó luego a entrar en la Sí, filosofía? sí, fue a los 16 ¿Y años. tus padres qué dijeron cuando dijiste filosofía? Porque no es común que alguien diga, voy a estudiar filosofía. Generalmente vamos para los lugares más No es muy comunes. común porque es hereditario, Claro, se hereda un poco, por exactamente. eso hablábamos como Sí, de esta sí, cuestión que mencionabas al principio de un rasgo un poco elitista que tiene la filosofía, porque en general, igual que la escritura, y es algo que un poco se hereda, digamos, las élites heredan, digamos, generan sí, una es una herencia. herencia mental, social Claro. y sobre todo familiar muchas veces, ¿no? Sí, es un capital cultural que, bueno, pasa de una generación a otra o que hay como ahí también una especie de mantener cierto estatus, viste, cultural y tal. Y sí es extraño para una persona que, no sé, clase trabajadora, Claro. con padres que están más vinculados a la materia de la producción y a estar, digamos, producción en el sentido, digamos, de producir, de estar trabajando constantemente. Entonces hay una relación ahí de nuevo con la materia muy cercana. Digo la materia en términos quizás hegelianos, ¿no? Como esta Sí. dialéctica del amo y el esclavo, Ujú. en la que el esclavo, digamos, trabaja con la materia, la crea y la forma, y el amo es el que tiene una conexión con la materia a través del esclavo, Claro, ¿no? Entonces claro. ahí Sí, como sí, podés sí. encontrar quizás alguna referencia. Entonces sí es extraño en algún punto cuando uno está acostumbrado o lo que debería heredar es quizás por una pertenencia de clase a otra y de repente estudiar filosofía y hacer filosofía, sí. Fue extraño al principio y después fue como, bueno, si este es tu deseo, si esto te hace feliz,
te vamos a apoyar y bueno, por suerte pude viajar, pude vivir en Tucumán, porque acá no estaba la carrera, no está todavía, no existe, y pude estudiar ahí y nada, hacer lo que me gusta. Sí, en esta Aldana de niña, esta Aldana adolescente, juvenil, ¿fuiste feliz en ese tiempo? Sí, hubo de todo, claro. Hubo momentos muy felices, hubo momentos, creo que la felicidad también, creo que asociamos a veces la felicidad a momentos alegres y no a los procesos, ¿no? Entonces cada crisis, cada momento, digamos, de alegría, de tristeza, hoy lo veo, digamos, a la distancia y veo que han sido momentos de mucha felicidad desde diferentes como lugares, puntos de vista, no sé. Pienso, por ejemplo, de niña mi papá queda sin trabajo, fue en el momento de las privatizaciones de Menem, bueno, y él queda sin trabajo. En los 90, y él queda sin trabajo, yo era muy chica, era una niña, pero recuerdo y siento, digamos, como hoy tengo como una memoria sensitiva y sentimental de ese momento, y nada, ¿viste? Y lo pienso y lo siento, y también recuerdo como los momentos familiares de unión, de trabajar en conjunto también para salir de esa situación. Entonces, y también los aprendizajes que vienen de ahí, ¿no? Porque es una experiencia que una familia, la persona que lleva la comida a la casa con 3 hijos y no tiene, que es un poco lo que está pasando hoy, mucho también, es un momento muy fuerte. Pero también está esto, ¿no? Cómo salir adelante, la experiencia de manejar una crisis, de gestionar una crisis, gestionar la vida, gestionar la tristeza. Gestionar las emociones, que eso implica, todos los cambios que te pueden suceder en esa, porque son momentos claves, creo que te marcan a cualquier persona, el quedar una persona sin trabajo o situaciones similares, creo que eso son momentos que te marcan y que te hacen justamente más fuerte y que también marcan para ver hacia dónde quiero ir yo, uno también, te da, ¿no? muchísimo alimento para pensar, o sea, a mí mi vida, mi biografía me dio todos los elementos para hacer la filosofía que yo hago hoy. Así que sí. Bien. En este momento se vive constantemente de manera acelerada, con todo el tema de redes, todo es express, ¿no? Me sucede que cuando uno quiere tomar un curso de X, un seminario, dura 6 horas. Y antes que duraban 1 mes, 3 meses, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy acelerado. ¿Qué importancia tiene para vos, desde tu mirada, el poder detenerse un poco y entrar en la reflexión por todo lo que está sucediendo en esta actualidad? O sea, para vos es importante tener que detenerse y reflexionar, porque muchas veces la vorágine de la cotidianidad te lleva y por ahí no nos detenemos a pensar qué está pasando, no solamente a nuestro alrededor, sino con uno mismo, ¿no? Y entramos en crisis, entramos en estados tremendos, por eso, pero porque la misma vorágine de este mundo nos lleva a esos lugares. Para vos es importante que nos tenemos que detener un poco, poder reflexionar o buscar a alguien como para que podamos hacer estos intercambios que son necesarios de reflexión. Yo creo que sí, yo creo que tenemos que dormir la siesta y salir de fiesta. O sea, es un poco lo que dijo ahora hace poco Byung-Chul Han, no lo sé pronunciar porque no sé coreano, pero sí, yo creo que es o sea, hay un momento más de disfrute, que hay que disfrutar un poco más. Pero no es el disfrute entendido como estar en una especie de superficialidad desconectada sino volver. Yo creo que la desconexión hoy entre los seres humanos, entre nosotros, está pasando y está siendo atravesada por este exceso de productividad que hay, ¿no? Entonces, estamos en un momento hay mucho pluriempleo, entonces, pero además de que tenés 2, 3 trabajos, en el mejor de los casos tenés 2, 3 trabajos y podés llegar a fin de mes. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Llegás a tu casa, ¿no? Estoy pensando como en una familia, ¿no? Llegás a tu casa y además tenés que ser buen padre, buena madre, tenés que hacer ejercicio, no puedes ser sedentario, tenés que comer bien, alimentarte, vivir, reír y amar, y además es ser feliz. Entonces es un montón.
Entonces no somos robots. Entonces yo digo, sí, hay que dormir la siesta. Hay que dormir Hay que la darse siesta. su tiempo. Y el cuerpo te lo pide incluso. Y conectar, es que no hay forma de conectar con quiénes somos, ni empatizar, ni volver a reconocer al otro, sin eso, sin conectar con uno mismo, pero sin este proceso. La desconexión entre nosotros está dada constantemente por esto que decís vos, ¿no? Y la inmediatez también, porque es muy... Esto lo charlamos hace poco también, hace muchos años atrás. En algún momento surgió una pregunta que era de si era posible salir del sistema capitalista o no, ¿no? Si era posible estar dentro y estar fuera y tal. Y llegamos a la conclusión ya hace que no, digamos, no podemos salir del sistema capitalista, sin embargo hay cosas que se pueden hacer, pero el sistema capitalista existe y digamos, la lógica es lo que predomina todo el globo, ¿no? Y lo mismo está pasando con las redes sociales. Incluso estando fuera de las redes sociales, la lógica que predomina de redes sociales ya está instalada en la vida de todos y de todas. Entonces, creo que un poco esa inmediatez y de estar todo el tiempo conectados con un reflejo que es nuestro deseo proyectándose todo el tiempo y nos está diciendo, en realidad lo que sucede ahí es que hay una confirmación constante de nuestro deseo y de quiénes somos. Nunca aparece alguien distinto. El algoritmo funciona de ese modo. No te va a poner algo que a vos te disguste. Te va a confirmar todo el tiempo lo que vos necesitas. Y eso es un problema porque desde ese lugar, con esa dinámica y esa lógica, nunca hay alguien que te interpeles respecto de quién sos por la diferencia. Entonces, ahí hay una desconexión. En realidad hay un individualismo exacerbado que lo promueven las redes sociales y estas plataformas y tal, que lo que hacen justamente es eso, pero simplemente generar una dinámica de proyección de quiénes somos, como una autoafirmación un poco narcisista, sin la intervención de uno que te va a decir, de un otro, que te va a decir por la diferencia algo que vos no sos, no solo algo que sos, sino algo que no sos. Y lidiar con eso genera tensiones reflexivas, que es donde se produce la posibilidad de crear algo nuevo. Entonces ya no podemos imaginarnos otras posibilidades, otros mundos y otras respuestas a los problemas del mundo actuales, porque hay una dinámica que es constante de autoafirmación del yo. Alana, aquí, entre nosotros, te hago como una propuesta, como un juego, que vos me digas un número del 1 al 5. Yo tengo acá anotado algunos filósofos o filósofas contemporáneas, y bueno, y el que te toque al azar, me podés decir qué pensás de ese filósofo, si te atravesó en algún momento y demás. ¿Te parece? Me encanta. A ver, del 1 al 5, un número. El 3. 3. Uno de mis favoritos también, ¿no? Bueno, Michel Foucault. Michel Foucault. Bueno, mi tesis de licenciatura fue sobre Michel Foucault, sobre un concepto que es el de la parresía, que es un concepto que él trabaja, investiga antes de morir, en 1984, en 1983. Él ya estaba, digamos, en las clases que él daba en Francia, y es un concepto que me interesa mucho, que me pareció en un momento, ahora ya lo tengo como, me ha alejado un poco ya de eso, pero porque fui como investigando y trayendo otros autores y autoras. Pero básicamente la parresía es una forma de decir la verdad asumiendo un riesgo por decirla. Y la verdad, como algo que uno dice y que se le atribuye ese valor, es un valor moral, un valor político, un valor social, cultural. Cuando decimos esto es verdadero, se da no porque por autoridad o por quien lo dice, ni siquiera por la coherencia de quien lo dice, sino por asumir un riesgo. Entonces implica necesariamente una relación asimétrica de poder entre quien lo dice y quien lo escucha. Quien lo escucha tiene que tener más poder que quien lo dice para que eso sea considerado verdadero. Y el parresiasta sería quien dice la verdad
asumiendo un riesgo, por decirlo, y lo que dice Sí. es verdadero por ese mismo riesgo, porque está dispuesto a morir por eso que está diciendo. Y ese valor, digamos, y esa valentía que tiene, hace que lo que diga sea verdadero. Sí, Foucault es tremendo. Y me encantó, Sí, o sea, eso sí, fue lo sí, que sí, yo estudié sí. de él, y bueno, después nada, tiene su... Y tiene otros como... Vigilar y castigar, que es Sí, como... no, y tiene, digamos, de Historia de otros la puntos sexualidad. súper interesantes que a mí también me encanta por ahí. Yo había analizado un tiempo lo que él habla de lo que es las micropolíticas, ¿no? Que es También. hermoso también hacer ese tipo de análisis, bueno, pero... Mm. Y ya como para ir concluyendo, porque también sos gestora cultural, este momento de entre la reflexión y la acción en sí, ¿no? ¿Cómo vinculás la filosofía o el ser filósofa y el ser gestora cultural? Muy sintéticamente. Sintéticamente, voy a hacer todo un esfuerzo para ser Dale. sintética, Fer. Creo que es lo que decíamos al principio. Para mí toda la filosofía tiene que ver con esta relación entre la teoría y la práctica, la reflexión y la acción, como acabas de mencionarlo vos, y creo que la gestión cultural me permite materializar aquello que yo estoy creando reflexivamente todo el tiempo. Entonces todo lo que a mí me interpela, que sale y nace de la materia, de la materialidad, de mis experiencias, de mi biografía, de la relación con otras personas, etcétera, tiene, digamos, un proceso de materialización y de creación con la gestión cultural. Es ahí donde puedo, de alguna manera, darle una forma y hacerlo real a esto que estoy pensando. Me encantó. Bueno. Sintético. Me encantó porque fuiste muy justa, muy precisa y bueno, y me encanta que puedas haber estado acá presente en A la Par y tenemos siempre acá en el ciclo para cerrar como un ritual, Ajá. ¿sí? Que es poder realizar un brindis. Qué Sí, rico. y que Con el vinito riojano, un vinito obviamente. que yo sé que te gusta mucho. Ajá. Somos los dos de tomar vinitos. Y nada, este es como un ritual para que vos puedas expresar algún deseo, algún anhelo, 1 o 2 o 3 también pueden ser, y que este momento de brindarse para que se pueda concretar esos deseos, esos anhelos, ¿sí? Qué bonito. Bueno, primero gracias por esta propuesta, gracias por este espacio, por todo lo que está generando, Fer, es muy bonito. Me siento muy bien de estar acá con vos, me emociona y me conmueve porque conozco tu trabajo. Lo tengo que decir, lo quiero decir acá. Conozco también tu sentir y me siento parte de eso. Voy a resumirlo en un deseo que es un mundo donde quepan muchos mundos. Ojalá. Vamos a eso. Vamos con eso, que seguro que desde nuestros lugares lo vamos a conseguir. Lo vamos a lograr. Bueno, Sí, salud. sí. Salud por eso, amigo.